Bienvenidos al segmento semanal del podcast Investigación Clínica Global. 5 minutos en medicina e investigación clínica. Hace unos días recibí un comentario de un seguidor del podcast sobre el uso off-label de medicamentos. Y me parece importante e interesante conversar un poco sobre este tema tan frecuente de uso en la práctica clínica diaria. El término uso off-label de medicamentos se refiere a la prescripción para un medicamento basado en una indicación, en una dosis, en una vía de administración o en una población que no ha sido aprobada por la autoridad regulatoria. Digamos, en este caso, la EMA, la FDA o el COFEPRIS en México. En este aspecto, los médicos, basados en el juicio clínico, en la experiencia, en la poca evidencia que pudiera tener estos medicamentos y la falta de opciones terapéuticas, utilizan esta forma de uso de medicamentos en poblaciones con cáncer, con enfermedades raras o en grupos poblacionales como los pediátricos. En este aspecto es interesante también mencionar que la industria farmacéutica no puede hacer promoción de un medicamento previamente aprobado para una enfermedad X, cambiándola por una enfermedad Z que no tiene la aprobación regulatoria. Así que tiene muchas aristas este término off-label, y tratando de entender por qué existe, tenemos que revisar cuáles son las 5 mayores formas de utilizar de manera off-label los medicamentos. El primero es que cuando no hay una indicación aprobada, es decir, yo tengo la gabapentina para el uso de la neuralgia posherpética y la epilepsia, pero la utilizo para la fibromialgia o la ansiedad. La segunda forma de utilizar off-label el medicamento es cuando la dosis o la frecuencia es cambiante. Yo utilizo la colchicina para la gota, pero también en dosis más bajas lo puedo utilizar para la pericarditis recurrente. Otra forma de utilizar los medicamentos off-label es el cambio de la vía de administración. Un ejemplo muy concreto es el Avastin, que está utilizado como anticuerpo para el cáncer, pero inyectándolo intravítreo puede servirme para el tratamiento de la degeneración macular. Tomando en cuenta las poblaciones, la población pediátrica, por ejemplo, con hemangioma, podrían recibir el propanolol, que está aprobado para la hipertensión arterial en adultos. Y finalmente, cuando no hay opciones de tratamiento, tenemos que mirar Latinoamérica y recordar que existe una enfermedad prevalente, que es la tuberculosis, y la forma, la multiresistente o la extremadamente resistente OXDR. A falta de ensayos clínicos, a falta de evidencia científica sólida, y a falta de nuevas opciones que me permitan solucionar rápida y tempranamente este problema en los pacientes, es que muchos de los medicamentos que actualmente se usan en segunda o tercera línea tienen la manera de uso off-label. ¿Cuáles de estos nosotros conocemos? El Linezolid, por ejemplo, recomendado para estafilococo meticilino resistente, es utilizado de manera off-label para tuberculosis MDR o XDR. Igualmente el imipenem, meropenem con ácido clavulánico, indicado para infecciones bacterianas severas en cuidado intensivo, también es utilizado de manera off-label. La clofazimina, combinado con estos medicamentos, tiene también el uso off-label o la indicación off-label para pacientes tuberculosos multidrogoresistentes o XDR. Y finalmente, la bedaquilina o el delamanid, que tenían un uso off-label, pero que recientemente fueron aprobados por la FDA y por la OMS para el uso de estos tratamientos en este grupo de pacientes. Finalmente, ¿qué desafíos y consideraciones debemos tener en cuenta para el término off-label y qué beneficio adicional tenemos que buscar para nuestros pacientes? En primer lugar, necesitamos robustecer la evidencia científica, es decir, desarrollar ensayos clínicos controlados para que
podamos complementar la información que las cohortes nos han dado previamente, los estudios observacionales nos han dado previamente, para poder tener una evidencia sólida tanto en eficacia y tanto en seguridad para este grupo de pacientes. Con esta evidencia sólida, yo podría demostrar a las autoridades regulatorias y los decisores en salud que es necesario la adquisición de estos medicamentos en beneficio de los pacientes que tienen esta enfermedad. Debería ser la misma conducta que tenemos con otro tipo de medicamentos. Entonces, para terminar esta pequeña revisión, el uso on-label no es ilegal, pero es necesario afinar en función a la medicina basada en evidencias, al juicio clínico y utilizando la mejor evidencia posible, comprobar la eficacia y seguridad de estos medicamentos para nuestros pacientes y luego conseguir la aprobación regulatoria. ¿Cuál es el foco? La industria farmacéutica debe buscar la manera de conseguir esta evidencia a través de ensayos clínicos en nuestra región. Es una buena oportunidad para seguir creciendo en investigación. Nos vemos pronto.